Hola amigos de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Hoy les tenemos un video especial desde el Observatorio Astronómico Nacional de Tonaltitla. Vamos a ver cómo funciona el telescopio de 1 metro. Espero que les guste. Buenos días. Hola Arturo. El telescopio está compuesto básicamente de dos partes. Tenemos una parte que es el tubo óptico, que es toda esta parte que se tiene varios cables y varios otros telescopios incluidos, y la segunda parte es la montura. La montura a su vez vamos a ver que está dividida en dos partes, pero lo importante aquí es entender cuál es el funcionamiento de un telescopio. El telescopio, que es nuestro tubo óptico, tiene en este caso dos espejos. El espejo primario que se encuentra en esta celda, que tiene un diámetro de 1 metro y es lo que le da el nombre a nuestro telescopio, es un espejo de 25 centímetros de espesor que tiene una curvatura que nos permite recolectar la luz del objeto que estamos observando. Recuerden, el telescopio lo que quiere hacer es que veamos una mayor cantidad de luz. En realidad no nos va a acercar o alejar de los objetos, solo queremos ver más luz. Entre más grande sea la superficie de este espejo, más fotones vamos a poder recolectar. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro espejo primario que va a reflejar toda esa luz a un espejo que se encuentra en el tubo negro que está aquí arriba, que es el espejo secundario. ¿Sí? Este espejo también tiene una curvatura, va a seguir concentrando estos rayos de luz que llegaron del espejo primario, va a pasar por el tubo negro que tenemos aquí y hasta la parte de atrás, de abajo de nuestro telescopio. Este arreglo de telescopios se le conoce como un telescopio reflector, en el que tenemos en la parte de abajo, la parte de la instrumentación. ¿Sí? Entonces es un casero, es un arreglo casero. Y tenemos varios telescopios que ya después hablaremos un poco sobre ellos. Pero está sostenido, todo este tubo óptico, que vamos a llamar tubo óptico, está sostenido por una horquilla. Esa va a ser una de las partes importantes que sostiene al telescopio. Si pueden notar, tiene cierta inclinación. La inclinación tiene que ver con el funcionamiento del telescopio. Para todos aquellos que han observado en la noche, recordarán que las estrellas van cambiando de posición, no solo a lo largo del año, sino en la misma noche van desplazándose a lo largo de la noche. En realidad las estrellas no se mueven, lo que se mueve es el sistema de referencia en el que estamos montados, que es la Tierra. La Tierra está rotando y esto genera un efecto que para nosotros nos diera la impresión de que lo que se está moviendo es el cielo. Entonces nosotros no estamos viendo en realidad las estrellas que se mueven, sino nosotros nos movemos. Pero si yo quiero observar un objeto, una galaxia, una estrella, una nebulosa, a lo largo de toda la noche que se pueda observar, lo que necesito es que mi telescopio se mueva siguiendo de forma precisa, o lo más precisa posible, este objeto, que vaya trazando el mismo arco sobre nuestra bóveda celeste para poder irlo observando sin que lo pierda de vista, que siempre esté en el punto central, vamos a decir, de nuestro detector o de nuestro ojo si estuviéramos observando. Para poder lograr esto, nosotros que sabemos, la Tierra gira alrededor de un eje o sobre un eje de rotación que va de norte a sur. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es replicar este eje de rotación. Y para esto, si lo que necesitamos es tener un eje paralelo, pues necesitamos que este eje vaya de norte a sur, de forma paralela. La inclinación de esta horquilla es justo, o traza justo ese eje paralelo. Nosotros nos encontramos dependiendo la latitud, es decir, nuestra posición sobre la Tierra entre el norte y el sur, va a ser la latitud. Dependiendo de la latitud en la que nos encontremos, la inclinación será diferente de este eje paralelo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la latitud del observatorio, que es 19 grados, es ese ángulo de inclinación que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que la horquilla está apuntando en esa dirección hacia el norte y en la dirección opuesta hacia el sur. Con esto yo ya generé un eje paralelo al eje de rotación de la Tierra que me permite mover en un solo movimiento, en un solo giro de un eje, mover el telescopio y seguir todo el objeto que yo haya fijado a lo largo de toda la noche sobre su recorrido por la bóveda celeste. Entonces, es muy importante, no solo es muy importante el telescopio como tal, la óptica, pero es tan importante como esto, la montura que sostiene nuestro telescopio y que nos permite trabajar a lo largo de la noche. ¿Sí? Tenemos otro eje más que atraviesa esa parte que nos va a poder mover el telescopio en algo que nosotros llamamos declinación, que es simplemente la inclinación del telescopio donde nuestro tubo óptico en dirección norte-sur, mientras que esta horquilla, los ejes que están moviéndose, ¿sí?
que se va a mover la montura de nuestro telescopio, porque será lo que nos permita ir observando y trabajando a lo largo de la noche de forma precisa. ¿Sí? Nosotros muchas veces tenemos que tomar imágenes de 2 o 3 horas de tiempo de exposición, que quiere decir que necesitamos que el objeto se mantenga fijo sobre nuestro detector o nuestra cámara. ¿Sí? Entonces necesitamos que se mueva con mucha precisión. Y para lograrlo requerimos una computadora. Esta computadora de control actualmente es una computadora moderna. Antes eran unas computadoras o unos sistemas de bulbos, incluso llegaron a ser algunos telescopios que nos permitían mover de forma correcta los motores que tiene el telescopio. ¿Sí? Tenemos un motor allá para la refrigeración y tenemos un motor dentro, en la parte de abajo de la horquilla, que nos permite mover el telescopio con 2 motores y de forma sencilla. Hay otro tipo de monturas, esta se le conoce como montura ecuatorial, pero también existen monturas altas simultáneas que son usadas principalmente en los telescopios pequeños de aficionado, y muchos de ellos son monturas relativamente económicas, y en los grandes telescopios, porque como podrán imaginarse, este es un telescopio de 1 metro, de una óptica pequeña, pero ya estamos hablando que hoy en día existen telescopios de 10 metros, 11 metros. Poder sostener en una horquilla un telescopio de esas dimensiones es muy costoso en la ingeniería para poder asegurar que no haya vibraciones. Entonces se usan monturas altas simultáneas que nos permiten mover de forma más sencilla el telescopio, energéticamente hablando, pero que implican otros retos que no tenemos con una montura ecuatorial. Mover el telescopio o mover el tubo óptico, tanto para la posición como para ir siguiendo el movimiento de las estrellas en su camino de la bóveda celeste, se necesita o se requiere de un tipo de cómputo. Anteriormente era un sistema eléctrico que nos permitía solo mover a una velocidad que podía uno regular hasta cierto punto para mover el eje de ascensión recta. Ese eje, a ese eje de ascensión recta, lo llamamos ascensión recta al eje que mueve esa horquilla. Ahora, para poder hacerlo, necesitamos un sistema de cómputo que controle los 2 motores, o, en el caso de los más modernos, como los conocemos, servomotores, que nos permiten un movimiento muy fino del motor para poder lograr el posicionamiento fino que requiere el telescopio. Para entender esta parte de qué es lo que hace esta consola, que es la que nos permite mover el telescopio, tenemos que recordar que mirar a través de un telescopio, y sobre todo de telescopios grandes, es mirar el universo a través de un ojote. Entonces, la precisión que nosotros tenemos que tener en nuestro movimiento mecánico es muy alto, tanto como moverse o desplazarse entre objetos puede incluso llegar a ser el movimiento aparente entre, o lo que sería el tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿sí? Esa es la precisión que pudiera llegar a tener uno de estos telescopios, porque nosotros vemos una sección muy pequeña del espacio, ¿no? Es ver el universo a través de un popote, y desplazarse de una estrella a otra para poder observarla, pues requiere movimientos muy finos que nosotros no podríamos percibir a simple vista cuando movemos el telescopio. Y para poder lograr esto no solo se requiere la precisión de los motores, sino se requiere un sistema de cómputo que nos permita vaciar toda la mecánica celeste que tenemos de cómo se mueven los objetos sobre la bóveda celeste, que no solo es decirle, quiero ir a la estrella Alfa Centauri, porque lo que requiere son coordenadas, y todo eso que tiene que ver con el sistema coordenado de nuestra bóveda celeste, con la parte mecánica de nuestro telescopio, se vacía en una consola principal que se encuentra pegada en nuestra base del telescopio y con la que nos conectamos a través de interfaces como esa computadora que tenemos. Las observaciones se hacen desde esta plataforma o se hacen desde un cuarto de observación que tenemos en la parte de abajo del telescopio, y en ambos lugares tenemos una computadora con la que podemos darle instrucciones a nuestro telescopio para que pueda desplazarse de manera correcta a lo largo de la noche y poder observar todo aquello que sea posible observar. ¿Sí? Y tenemos también que recordar que los telescopios tienen límites, no podemos inclinarnos demasiado. Y toda esa información la tiene nuestra consola para evitar que tengamos errores humanos o que incluso el telescopio pudiera en algún momento perder conexión, por ejemplo, con la computadora y se moviera de forma fuera de los límites en donde pudiera estar en riesgo el instrumento. Para poder colocar los instrumentos o dar mantenimiento a la óptica de nuestro telescopio es necesario tener instrumentos de apoyo, ¿sí? No solo son herramientas, sino también algo que nos ayude a cargar objetos de grandes dimensiones como puede ser el espejo. El espejo pesa casi 300 kilos, entonces no es fácil desplazarlo o desmontarlo desde el telescopio de manera segura. Para poder hacerlo nosotros tenemos una plataforma que nos permite
saber cuándo bajamos el espejo o cuándo lo instalamos. También es importante cuando estamos haciendo observaciones desde la plataforma, ya hoy en día no es necesario hacer las observaciones desde este punto. Como les mencioné, tenemos un cuarto en la parte de abajo, pero cuando tenemos que hacer trabajo sobre plataforma en observación directa y tenemos el telescopio tan inclinado como en este momento, es peligroso, por ejemplo, subirnos en un banco o en una escalera para poder acercarnos a la parte de abajo del telescopio donde tendríamos, por ejemplo, un ocular. Entonces, para hacer más seguro el trabajo, es importante que esta plataforma pueda subir y bajar, y de esta manera tenemos una superficie mucho más grande para desplazarnos, aunque tenemos que seguir teniendo cuidado, porque en condiciones de completa oscuridad, como se trabaja aquí, podemos tropezar y caer si no recordamos la altura a la que nos encontramos. Pero esto nos da mucha mayor seguridad para poder trabajar en noches completamente oscuras, porque estamos en este lugar y tenemos que trabajar con algún instrumento, ya sea en observación directa o con pruebas instrumentales o para equipo de mantenimiento. Entonces, es una de las funciones de esta plataforma o este piso que puede subir y que puede bajar. Ponemos a trabajar, abrimos esta compuerta y esta nos va a permitir observar a través de ella con nuestro telescopio. Ahora, esta parte es importante porque muchas veces, por efectos de la televisión o de las caricaturas, se cree que los telescopios salen de la cúpula, y eso no es cierto. Solamente se abren. Hay muy pocos telescopios, de hecho, al menos conozco uno que sí sale el telescopio, pero en realidad eso no pasa, nada más es para abrir y poder observar. Pero esta ventana se tiene que desplazar. Entonces el reto que tenemos es que toda esta cúpula, que es muy pesada porque es de metal en este caso, tiene que poder girar para ubicar esta ventana en la dirección en la que quiero yo observar. Y además también se tiene que mover de la misma manera que el telescopio para poder permitir que el telescopio se esté moviendo. Y hay dos formas de hacerlo, ¿sí? A la antigüita, que es con un control, y entonces cuando veo que el telescopio ya se está acercando a la orilla de esta ventana, entonces tengo que apretar ese botón y desplazar ligeramente la cúpula. O en los sistemas mucho más modernos, en los telescopios mucho más modernos, lo que hacemos ya es tener un control que está ligado directamente con nuestra consola que mueve el telescopio y va ubicando esta ventana de manera que pueda irse desplazando de forma automática mientras el telescopio se va moviendo a lo largo de toda la noche. Entonces eso es lo que hace nuestra ventana, nuestra cúpula, ¿no? Es el reto que tenemos, ¿no? Y así puede ruido, hay que mover más de 20 o 30 toneladas y podemos... De esta manera podemos estar observando a lo largo de la noche los objetos durante 3 o 4 horas o hasta 8 horas, que es lo que podemos mantener el telescopio puesto en un objeto a lo largo de la noche, sin que nos interrumpa la cúpula. El telescopio no se encuentra en este momento en su posición de descanso. El telescopio no se encuentra trabajando toda la noche, entonces tiene que tener una posición en la que haya un menor esfuerzo mecánico, ¿no? En esa parte, todo el tubo está teniendo el telescopio que quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una posición en la que el tubo óptico esté descansando y que la horquilla también se encuentre con un menor brazo de palanca. Entonces, ese punto de descanso en la mayoría de los telescopios, sobre todo en los telescopios ecuatoriales, como de motor ecuatorial como este, y los altasimutales, es apuntando hacia el cenit. El cenit es un punto que nosotros conocemos en astronomía como el punto más alto que se encuentra sobre nuestra cabeza en la bóveda celeste. En cualquier punto que nos encontremos sobre la Tierra, cuando nos paremos y sobre nuestra cabeza, siempre vamos a decir que se encuentra el cenit. Entonces, nosotros cuando hablemos de apuntamos el telescopio al cenit, es apuntar a la parte más alta de la bóveda celeste sobre nuestra cabeza. Y entonces, en este caso, ¿sí?, el telescopio tiene que apuntar hacia arriba, ¿sí? Tenemos que verlo de forma vertical. Este será el punto seguro en el que el telescopio correrá menos riesgos y la mecánica estará sufriendo menos tensiones.
momento nos encontramos en una de las habitaciones que hay debajo de la plataforma donde se encuentra el telescopio, donde estábamos hace unos momentos. Esta habitación principalmente es el cuarto de control. Si recuerdan, les mencioné que la consola de control que maneja o que mueve el telescopio puede estar presente en la parte de arriba sobre plataforma, por la que les mostré, o en la parte de abajo en el cuarto de observación. Esa computadora de control es esta máquina que tenemos aquí. Desde aquí, al igual que en plataforma, yo puedo mandar las coordenadas o dar las instrucciones para que mi telescopio se esté moviendo. En esta misma habitación se encuentran diferentes equipos de cómputo con los que, además de controlar el telescopio, podré controlar la instrumentación que estemos utilizando en el momento. En la antigüedad, hace ya más de 20 o 30 años, las observaciones se realizaban desde plataforma por la necesidad de estar conectados directamente con los instrumentos. La modernidad, la tecnología, las computadoras nos permiten ya desplazarnos, no interferir con el espacio del telescopio, que tiene que estar en completa oscuridad, y podemos trabajar en condiciones mucho más controladas en esta parte de abajo, sin interferir con las observaciones del telescopio desde esta habitación, que es el cuarto de control o el cuarto de manejo de telescopio aquí en el Observatorio de Torres.